Los y las fans obsesionados de K-pop, denominados sasaengs, son quienes cruzan la línea del amor a la obsesión. Muchas de estas personas ingresan a este lado por su cegada fantasía de hacerse cercana a su ídolo, pero invaden su privacidad, consiguen información personal y lo siguen a todas partes, cosa que no va a lograr nada más que rechazo por parte de ellos. Pasa demasiadas veces, pero en este video les traigo algunos de los momentos en donde la obsesión de estas personas fue demasiado lejos. Les recomiendo que se queden hasta el final, porque a medida que avanza se pone increíblemente peor. Esto sucedió durante los primeros años de EXO, cuando terminaban con una de sus actividades. Salieron de un edificio en donde estaban trabajando y se dirigieron a lo que ellos pensaban que era su camioneta. Pero el manager notó que algo no estaba bien y evitó que se subieran. Resulta que estaba en lo correcto, porque un grupo de fans sasaengs habían rentado una camioneta idéntica a la de EXO y estacionaron en un lugar cerca de la entrada del edificio, para que sea el primer vehículo que ellos vieran y se suban. No se sabe cuál era el objetivo de estas personas, qué iba a pasar con EXO una vez que estuviesen ahí dentro, pero por suerte nada llegó a suceder. En una ocasión cuando BTS estaba grabando en Suecia, pararon en una cafetería para beber algo y descansar unos minutos. Pero un grupo de sasaengs los encontraron y se quedaron afuera, mirándolos y esperando a que salgan. Debido a la situación, el camarógrafo decidió salir primero para pedirles que se movieran del lugar. Las personas comenzaron a caminar, pero de repente cuando los chicos salieron del lugar, comenzaron a correr nuevamente hacia donde estaban ellos. Y algunas incluso lo persiguieron mientras ellos huían. En ese momento, ellos no estaban con personal de seguridad. Un día, Kim Hae-chul y Lee Tuk de Super Junior estaban conduciendo un auto durante la visita del grupo a Singapur el 28 de enero del 2011, cuando notaron que sasaengs los estaban siguiendo en otros autos. Como querían evitar ser perseguidos, intentaron perderlas. Tomaron varias vueltas y calles para alejarse, pero terminaron involucrados en un accidente automovilístico. El accidente incluyó a 7 autos, de los cuales 5 eran de fans. Luego, ambos miembros publicaron algo al respecto en Twitter. Lee Tuk dijo: "Esto es Singapur. Tengo el sentimiento de que es un hermoso lugar. Está bien si quieren seguir nuestro auto, pero por favor sean cuidadosas. Un accidente en fila de 7 autos. Casi muero". Y Hae-chul dijo: "Si quieren vernos, vengan al concierto. Todos fueron puestos en peligro. No quiero que me recuerden a eventos del pasado otra vez". En el pasado, Hae-chul estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico, donde su pierna se rompió en 5 lugares, y por esa razón aún no puede participar en todas las actividades del grupo. En febrero del 2019, durante una presentación en el Instituto de Medios y Artes de Dongha, Hyuna de Nine Muses se dio cuenta de que un hombre estaba filmando desde un ángulo extraño. Mientras el grupo estaba presentando la canción Ticket, Hyuna se detiene al notar que un hombre en el público estaba intentando filmar por debajo de sus faldas. En este video de la presentación puede notarse cómo le advierte a sus compañeras de lo que está pasando. Además, luego de la presentación, ella lo señala directamente para hacerles saber que sabía lo que estaba haciendo, y luego les hizo una seña de que se detengan. Se supone que los eventos de firma de autógrafos deben ser momentos en donde fans pueden interactuar con ídolos que admiran y aprecian, pero lamentablemente no siempre es el caso. Durante un evento de firma de autógrafos de Seventeen, una fan se mostró molesta con Joshua y le lanzó de manera violenta un objeto a la mesa, frente a él. Todo el lugar se quedó sorprendido por la actitud de esta mujer. El manager tuvo que acercarse rápidamente a la escena. Cuando le pidieron que se comporte o se vaya, ella exclamó que no estaba satisfecha, así que se levantó y se fue. En una ocasión, Jae-jung pensó que estaba simplemente descansando en un sauna, pero resulta que todo se convirtió en una pesadilla. Durante su estadía en el lugar, una sasaeng se infiltró en donde él estaba. Mientras tanto, él no se dio cuenta de que esa persona estaba ahí, ya que estaba profundamente dormido.
La Saseng tomó una foto y la publicó en muchos foros, orgullosa de su acto, diciendo: Jae-jung está durmiendo en un sauna ahora. Inclusive alardeó de haberlo besado mientras dormía. Durante su visita al programa Strong Heart en el año 2011, Yuna de Girl Generation contó cómo en una ocasión vio a un hombre desconocido enfrente de su edificio una noche. La puerta automática que se encontraba enfrente tardaba unos segundos en cerrar, y el desconocido entró detrás de Yuna cuando ella ingresó al edificio. Contó cómo ella corrió al ascensor, pero resultó que el hombre subió corriendo por las escaleras sin darse cuenta de que ella no había cerrado las puertas del ascensor, en un intento de ver qué intentaba hacer esa persona. La persona comenzó a asomarse por las escaleras para ver en qué momento se cerraban las puertas, pero Yuna comenzó a gritarle. La persona se asomó, y cuando ella le gritó: «¿Vivís acá? No deberías estar acá». Hizo una reverencia y ella dejó que simplemente se vaya. Los ídolos muchas veces deben viajar al exterior y permanecer en hoteles, y muchas fans Sasengs ven esto como una gran oportunidad para atacar. Durante un viaje al exterior, EXO se quedó en un hotel en el que una Saseng pudo ingresar e instalaron cámaras en el gimnasio del edificio. Por suerte, Suho se dio cuenta de estas cámaras y rápidamente cubrió su cara mientras le señalaba al manager en dónde estaban. Esto no fue lo único que hicieron en esa ocasión. También instalaron cámaras en las puertas de las habitaciones de los miembros, e inclusive micrófonos. Cuando publicaron los audios, creyendo que le estaban haciendo un favor a todo el fandom, se enfrentaron a muchísimas EXO-L, quienes estaban furiosas por sus acciones. En un episodio de Knowing Brothers, Haechul compartió un incidente que tuvo con una Saseng. Reveló que el incidente pasó cuando él aún vivía en uno de los dormitorios que le dio la agencia. Añadió que era común que las personas no cierren las cortinas por la noche, por lo que una noche en la que estaba caminando por el dormitorio en su ropa interior, recibió un mensaje que decía: «Opa, tu ropa interior de ositos es tierna». Lo que más miedo le dio fue que él vivía en un piso 12 de un edificio, por lo que no podía entender por dónde lo estaban viendo, si era una cámara o alguien que vivía en otro edificio a su misma altura. También lo asustó el hecho de que tenían su número de teléfono. Hasta el día de hoy, Haechul no está seguro de cómo pudieron verlo, pero comentó que desde ese día cierra todas las cortinas de su casa. Mientras que hay plenitud de notas inocentes y dulces de fans, Taecyeon de 2PM una vez recibió la carta más aterradora de todas. La nota decía: «No podés vivir sin mí», y lo que lo hizo peor es que estaba escrita con sangre. La persona que lo envió publicó que lo escribió con su sangre de menstruación, incluyendo una foto de una toallita íntima completamente ensangrentada. Sus fans estaban totalmente asqueadas con ese supuesto regalo y repetitivamente le dijeron que necesitaba disculparse. Eventualmente sí lo hizo, diciendo: «Soy muy obsesiva, pero no soy una Saseng, perdón». A principios del 2012, la cuenta de Twitter de Cho Si-won, miembro de Super Junior, fue hackeada. Cuando pudo recuperar el control de esta, publicó lo siguiente: «Alguien hackeó mi cuenta, sé quién lo hizo, pero no voy a decirlo, solo no lo vuelvas a hacer». Desafortunadamente, volvió a suceder. Los y las fans fueron las primeras personas en sospechar de que había vuelto a pasar, y las sospechas se confirmaron luego cuando Ji-won publicó lo siguiente: «Realmente amar a alguien es entenderlos y cuidar de ellos, no invadir su privacidad, acosarlos o esparcir rumores».